Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo un invitado especial, tengo al padre Yuri Farías, el padre Yuri desde México, desde la Fraternidad Sacerdotal de la Silla de San Pedro. Yo espero que lo haya dicho correctamente. Él nos va a estar hablando hoy un poco de lo que es una ordenación sacerdotal o cómo es que surge, qué es lo que se hace. Bueno, todo a nivel tradicional. Vamos a estar hablando un poco también de las diferencias entre ambos ritos y vamos a estar viendo pues la grandeza de esto, que sabemos que Satanás y las fuerzas maléficas ¿verdad? De todo el mal que hay en el mundo no permite a veces que las vocaciones, no es que ellos no lo permitan, pero las personas o los llamados a veces sucumben a esas tentaciones, no escuchan el llamado tal vez o no se mueven. Y pues cuando hay una ordenación, yo digo que el cielo, la tierra, los infiernos, todo tiembla, porque son manos consagradas que van a traer a Cristo Eucaristía, hombres consagrados, soldados de Dios, que le permiten a laicos como yo poder reconciliarse con el Señor a través del sacramento de la confesión. Son los que nos pueden ofrecer la Santa Misa, sacrificio perpetuo, ese sacrificio de la misa en persona de Cristo. Bueno, imagínense. Así que por eso Satanás los detesta tanto. Y yo me voy a callar la boca, le voy a dar la bienvenida al padre Yuri Farías oficialmente y de eso vamos a estar hablando hoy. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, sí. Bien, gracias. Gracias por recibirme en el programa. Para mí es un honor. Hemos tenido ya varios sacerdotes aquí en el programa. Y pues yo no sé si lo sabe, pero los jueves aquí en mi casa hacemos el rosario, todas las noches hacemos el rosario en familia, pero los jueves se lo ofrecemos a los sacerdotes. Siempre lo ofrecemos jueves porque un jueves santo fue que nuestro Señor Jesucristo instituyó la orden sacerdotal, ¿verdad? Y pues nosotros lo ofrecemos todos los jueves por todos los sacerdotes que han estado en el programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que ahora usted está en la lista. Y pues nada, padre, quería antes de comenzar que hiciéramos una oración para ponernos en las manos del Señor, en las manos de María, y que sean ellos los que nos guíen esta noche, y que las palabras que usted nos comparta lleguen en los corazones de cada uno de los que van a estar viendo el programa. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre, de verdad que sí. Bueno, pues para comenzar, yo quisiera que usted le hablara un poquito a la audiencia de usted, ¿verdad? De su persona. ¿Quién es el padre Yuri? ¿Qué hace? ¿Dónde está localizado? ¿Por qué es parte de la FSSP? Si lo dije correctamente. ¿Nos podría contar un poquito de usted? Claro que sí. Entonces, yo soy padre Yuri Santos de Farías, soy natural de Brasil, de la ciudad de Recife, y entré en el seminario en el año de 2011, entonces va a ser 3 años, más o menos, que soy ordenado sacerdote, y aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, fue donde me asignaron desde mi ordenación. Entonces, aquí en la Fraternidad San Pedro tenemos como nuestra misión, pues, es la santificación del sacerdocio y de los fieles, obviamente que se nos confía, ejerciendo el sacerdocio en observancia a las tradiciones litúrgicas y disciplinares de la Iglesia, ¿no? A los libros litúrgicos tradicionales. Entonces, es, en resumen, nuestra misión. Perfecto. ¿Y a qué se refiere cuando dice tradicionales? ¿Cuál es la diferencia? No que todos los libros son iguales. Muy bien. Es que utilizamos, pues, los libros litúrgicos, ¿no? Como anteriores a las reformas de 1962, ¿no? Enseguida. Entonces, que tienen como una cercanía fuerte, obviamente, a los libros editados después del Concilio de Trento, ¿no? Por San Pío V. Entonces, por eso que llamamos también de liturgia de San Pío V, ¿no? Exacto. Sí, se le llama, ¿verdad? A veces le decimos la misa tridentina a algunas personas, ¿verdad? Que lo malinterpretan, piensan que la misa nació ahí, pero ya la Santa Misa existía de milenios ya.
la misa tradicional. Qué bueno. Padre, entonces, ¿por qué se hizo miembro de la Fraternidad de San Pedro y no de, pues, de una diócesis o de algún otro? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Entonces, en mi diócesis, pues ahí en mi ciudad, en Recife, desde hace bastante tiempo se celebra también una misa pues en el rito tradicional, ¿no? Entonces, antes de entrar en el seminario, yo iba a la misa también en esa comunidad, ¿no? Pues la misa ya es celebrada por sacerdotes de la diócesis, ¿no? Entonces, una vez quise entrar entonces en una sociedad pues que celebrara ese rito, ¿no? A lo que participaba, y fue ahí que conocí la Fraternidad San Pedro, ¿no? Que me hablaron y fue así que terminé llegando, ¿no? a la Fraternidad San Pedro. Qué bueno, qué bien, qué bien. Y padre, ya que vamos a hablar de la ordenación sacerdotal, ¿nos podría hablar de la suya? Ahí dice que se la estoy poniendo un poco difícil. Pero, ¿cómo fue? Primero, antes de ir a la ordenación, porque a mí me encanta escuchar estos testimonios. Usted no sabe, padre, cuánto yo amo a Jesús, cuánto amo a María, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y no juzgará, ¿verdad? Por eso. Pero yo nunca tuve el llamado, ¿verdad? Yo admiro a hombres como usted, especialmente en esta época tan difícil. Una época que, ¿verdad? El mundo no es cristiano, es secular, no vivimos, la cristiandad se acabó hace rato, lamentablemente, pero todavía hay mucho remanente de eso en la historia, en los nombres de los países, en los lugares. Uno puede ver ese remanente de esa vieja civilización que nunca va a irse por completo, ¿verdad? Pero es bien difícil en esta época. Entonces yo los admiro por eso y siempre me gusta saber cómo fue ese llamado, ¿verdad? Porque ustedes son hombres. No es que a usted no le guste a las mujeres, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente. Usted es hombre. ¿Cómo fue que el Señor le hizo ese llamado y cuándo fue o cómo sucedió? ¿Cómo usted supo, yo voy a ser sacerdote, este es mi llamado? Bueno, desde bastante joven yo siempre fui pues desde niño, ¿no? Siempre iba a la misa los domingos, en fin, ¿no? Como que participaba en mi parroquia, en donde vivía. Pero de verdad que hasta mis 18 años nunca he llegado a esa conclusión, voy a ser sacerdote, ¿no? Pensaba, no sabía muy bien qué iba a hacer de la vida, entonces, bueno, todavía era joven, niño y adolescente después. Fue cuando, pues, en mis 18 años estaba preguntándome justamente, ok, ¿qué voy a hacer, ¿no? De mi vida? Y fue un día en una de las fiestas de la Virgen del Perpetuo Socorro, que era patrona de la parroquia donde vivía. Entonces ahí me vino clara la idea, pues sí, voy a ser un sacerdote, ¿no? Fue el primer momento. Y pues después, con reflexión y con ayuda, ¿no? De sacerdotes, entonces fui organizando mi vida, ¿no? En dirección a sacerdocio, ¿no? Obviamente en ese tiempo, justamente yo no conocía ni la Fraternidad San Pedro, ni tampoco la misa en su rito tradicional, ¿no? Yo pues vivía en mi parroquia. Pues eso fue tiempo después, ¿no? Que conocí la misa tradicional y fue ahí que terminé llegando a la Fraternidad San Pedro. Qué bien, qué bien. Sí, el Señor lo fue llevando, pero fue como rápido, entonces no hubo como para atrás y para adelante, como decimos en Puerto Rico, eso no hubo. Usted supo. Ese día, dijo el día de la Virgen del Socorro. Durante las fiestas, no fue exactamente el día de la fiesta, ¿no? Cuando estábamos haciendo la novena, ¿no? De preparación a la fiesta. Pues, de cierto modo, sí, ¿no? Como que hasta mis 18 años no era algo claro, no es así que iba a ser sacerdote, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento llegó el primer rayo de reflexión, ¿no? Algo así, ¿no? Que dice, pues, voy a ser sacerdote, pero obviamente que sí, tuve que caminar, ¿no? Para justamente llegar a entrar en el seminario, ¿no? Y seguir pues el camino de la vocación sacerdotal. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Padre, ¿y cómo lo tomó la familia suya, sus papás? No sé si tiene hermanos. ¿Lo tomaron bien o empezaron ¿cómo que vas a ser padre?
Pues sí se asustaron, ¿no? Se asustaron en el sentido de que pues la vida sacerdotal de cierto modo también es una vida que no estamos viviendo en la casa de la familia, ¿no? Como que nos separamos de, no por completo, pero obviamente no vivimos en la casa de nuestra familia, entonces sí como que se asustaron, sobre todo después cuando tuve que salir de mi país, ¿no? Para entrar en el seminario, entonces vivir bastante lejos, pero en un primer momento se asustaron, pero después pues sí, como que lo aceptaron y vieron que sí, como era mi camino, era lo bueno, ¿no? Que tenía que hacer. Qué bien, qué bien. Padre, entonces yendo al tema, tenemos una ordenación sacerdotal que sabemos que va a suceder muy pronto en el evento que van a tener allá en México, Sumorum Pontificam. Nosotros hablamos en el programa de eso. Ojalá pues los que nos ven puedan estar por allá o tratar de verlo online. No sabemos si todo va a ser televisado, eso estábamos hablando fuera del aire, pero va a haber una ordenación sacerdotal también. Y yo aquí esta noche hasta yo voy a aprender porque yo no he sido testigo de una en persona a la forma tradicional, que es la forma, podríamos decir, milenaria de la iglesia. Y pues yo quisiera que nos hablara, tal vez a la luz de lo que usted conoce, que sé que usted es tiene conocimiento, pero también a la luz de lo que usted vivió en la suya, en su ordenación sacerdotal, ¿verdad? Que me imagino que todavía la tiene bastante presente en su mente. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Es simplemente un rito más que hacemos? Pero pues realmente lo que importa es un papel que ya ¿verdad? Pasaste las notas, fuiste a la universidad o al seminario, ¿verdad? Y pues ya eres sacerdote. ¿O de verdad hay algo espiritual, hay algo detrás de lo que se hace ese día? Pues obviamente que en cualquier celebración sacramental, ¿no? Hay que recordar que la orden es uno de los 7 sacramentos que instituyó el Señor, ¿no? Y que de manera general los sacramentos se celebran con una ceremonia, con un rito, ¿no? Con cualquier sacramento, incluyendo el bautismo, ¿no? Es salvo en un momento de emergencia, de urgencia, ¿no? Extrema, entonces hay un rito que se sigue, que obviamente que viene a como decir, como que ilustrar y también santificar, ¿no? La función de la liturgia de la iglesia, pues la de dar la gloria a Dios y también de ese modo santificar a nosotros, ¿no? Entonces simplemente no damos un sacramento nada más haciendo lo mínimo, ¿no? Como diciendo la materia y la fórmula y ahí ya está el sacramento, ¿no? Entonces hay una ceremonia de preparación o simplemente, ¿no? de desarrollo, ¿no? del sacramento, ¿no? Que se une, ¿no? al rito sacramental propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el caso de la ordenación sacerdotal, por ejemplo, es uno de los ritos que en la liturgia tradicional tenemos que celebrarlo siempre dentro de la misa, ¿no? Pues justamente, pues la orden sacerdotal está asociada, ¿no? a la celebración de la Santa Misa. Entonces es dentro de la misa, entonces se hace esa ceremonia de la ordenación sacerdotal, ¿no? que tiene obviamente, ¿no? como la función de preparar el candidato que va a ser ordenado, pero también a todos los que están presentes, pues de santificar, ¿no? Correcto. Y el sacramento de la orden sacerdotal, para ayudar a la audiencia también, por si se les ha olvidado, deja una marca, correcto. O sea, después que tú eres ordenado sacerdote, eres ordenado sacerdote. Así tú decidas tal vez, como dicen, colgar el hábito, eres sacerdote hasta que te mueras, ¿no? ¿O estoy incorrecto en eso? Pues hasta la eternidad, ¿no? Porque es una marca que se imprime en el alma, ¿no? Entonces es algo que se queda para siempre. Exacto, esto no es cualquier cosa, esto sí que es parecido, yo lo comparo con el matrimonio, es igual, el juramento que hacemos mi esposa y yo frente al altar, es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y yo puedo irme y dejarla, ¿verdad? Como dijo ahorita, enganchar el hábito, pues dejar a mi esposa por allá
y pensar que estoy soltero y me voy y hago otra familia y ¿qué caigo? Caigo en adulterio, caigo en un pecado horrible, porque hay una marca, hay un juramento ante Dios y hasta que uno de los dos no muera, ¿verdad? No se puede romper. En el caso de ustedes están casados en un cierto sentido, yo lo pongo de esa manera, con el Eterno, así que ahí sí que no, ¿verdad? Eso no se va a disolver nunca. Sí, exactamente, ¿no? Que el matrimonio, pues, como acaba de decir, pues dura hasta que mientras los dos estén vivos, ¿no? Como es algo que es un vínculo que no dura para la eternidad, como dije el Señor, ¿no? Tanto que cuando uno de los cónyuges como se muere, el que está vivo puede, ¿no?, casarse nuevamente, porque ese vínculo dura nada más durante la vida. Pero en el caso de la ordenación sacerdotal, así como el sacramento del bautismo y de la confirmación, sí imprime en el alma una marca que de verdad no se puede borrar, ¿no?, que siempre se queda ahí, ¿no?, para siempre. Exacto. Y padre, entonces, ¿qué elementos son los más importantes en una ordenación sacerdotal en la manera tradicional? Y si alguno de estos ya no se usa, también sería bueno decirlo. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, entonces, primeramente, cuando hablamos de cualquier sacramento, pues lo esencial siempre es la materia y la forma, ¿no? Sacramental, ¿no? Porque sin eso el sacramento ni siquiera es válido, ¿no? Como cuando hablamos del bautismo, necesitamos agua y la fórmula, ¿no?, sacramental, yo te bautizo, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en el caso de la ordenación sacerdotal, se considera la materia la imposición de manos por parte del obispo, ¿no? Esa es como la materia que no puede faltar, ¿no?, al sacramento. Y la fórmula sacramental que va a decir en medio del prefacio consagratorio, ¿no? Entonces, esos son los elementos principales, ¿no?, de cualquier ordenación sacerdotal, ¿no? Es algo que... entonces, pero existen otros elementos o ceremonias que llamamos complementares, ¿no?, que vienen que complementar litúrgicamente lo que se da en ese rito. Entonces, obviamente, en el momento de la imposición de manos del obispo y posteriormente de la fórmula, ahí está la ordenación sacerdotal, ¿no? Está realizada. Entonces, el que fue ordenado recibió la orden sacerdotal, recibió el sacramento. Pero aparte de eso, hay ceremonias que significan lo que se da. Porque el sacramento de la orden constituye básicamente en conferir a aquel que es ordenado un poder, ¿no? La orden sacerdotal se confiere un poder. Entonces, en el sacerdote, el poder principal pues es el de poder consagrar, ¿no?, las especies, ¿no?, de poder celebrar la Santa Misa, ¿no? También se le da el poder, obviamente que recibiendo licencia del obispo, también de poder absolver los pecados, ¿no?, en el sacramento de la penitencia. Entonces, la ceremonia expresa justamente ese poder que se confiere, ¿no?, ese poder. Entonces, junto con esa ceremonia que es lo esencial, también el obispo va a imponer las vestimentas sacerdotales, ¿no?, los ornamentos sacerdotales, expresando el poder que recibió, o va a ungir las manos del sacerdote, porque el sacerdote se le da el poder de bendecir, ¿no? Entonces, el poder de bendecir se expresa con la unción que se hace de las manos del sacerdote, ¿no? O al final de la misa, cuando el obispo dice a los que fueron ordenados la misma palabra que nuestro Señor dijo a los apóstoles, ¿no?, recibid el Espíritu Santo, ¿no?, a quienes perdonareis los pecados serán perdonados, etc. Entonces, significando ese poder que recibieron de poder absolver los pecados, ¿no? Entonces, pues en resumen, es lo que, pues es la importancia de esas ceremonias, sobre todo significar aquello que se confiere, ¿no?, en el sacramento. Qué bien, qué bien. No, es importantísimo. Le iba a preguntar, padre, lo de la imposición de las manos, porque siempre la gente, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Es bíblico, correcto. El imponer las manos, yo sé que está ahí, pero de ahí es que viene, ¿no? La imposición de manos, cuando los apóstoles también hacían lo mismo, y vemos
en diferentes Sí. textos, que ahora no recuerdo de memoria los versículos, pero pues es bíblico. Eso es lo que estamos haciendo los católicos, ¿correcto? Sí, sí, correcto, ¿no? Como decir, la materia del sacramento entonces fue algo que fue instituida por nuestro Señor mismo, ¿no? La iglesia enseña, Él instituyó los 7 sacramentos, entonces los apóstoles van a transmitir lo que recibieron, ¿no? Entonces ellos sí transmiten, ¿no? Su apostolado, su poder. Va a consagrar nuevos obispos y a través de la imposición de manos, ¿no? Que con eso van a conferirles, ¿no? El poder que ya habían recibido del Señor, el mismo. Qué bien. Algo que sería bueno, padre, que nos explicaras rapidito, ¿por qué tiene que ser el obispo y no puede ser tal vez otro sacerdote que le confiera el poder a otro sacerdote? Sí, porque el obispo tiene la plenitud de sacerdocio, ¿no? Es que lo que distingue el obispo de un simple sacerdote, pues, es el hecho de que él tiene la plenitud, ¿no? Y por el hecho de que tiene la plenitud, nada más él puede conferir, ¿no? Ese poder sacerdotal, ¿no? Si el sacerdote recibe un poder, pero todavía es limitado porque está en dependencia del obispo, ¿no? Su ejercicio no está totalmente, como decir, no está totalmente desarrollado. Entonces el obispo, cuando es consagrado, recibe ahí el sacerdocio en su plenitud, ¿no? Entonces de esa manera él sí puede transferir de manera plena el poder sacerdotal, ¿no? Entonces la iglesia siempre entendió que la ordenación sacerdotal solamente, así como la diaconal, solamente la puede hacer el obispo. Correcto. Y si el obispo lo cambian de localización geográfica, ¿cómo le afectaría a usted, por ejemplo? Si usted fue ordenado por un obispo y el obispo, qué sé yo, no sé, el papa o el monseñor o quien sea, ¿verdad? Que esté por encima del obispo, lo mueve de región geográfica, ¿verdad? Ya no está en el mismo lugar. ¿Qué sucede con usted? Porque, ¿verdad? Él fue el que le dio esa autoridad, se fue, ¿usted sigue debajo de ese o ahora tiene que estar debajo del que está geográficamente? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la iglesia distinguimos 2 tipos de potestades, ¿no? De poder. Entonces existe el poder de la orden, que es dado en virtud de la orden. Entonces con ese poder, cualquier obispo puede válidamente conferir, ¿no? La orden sacerdotal, ¿no? Entonces, porque él tiene el poder de orden, ¿no? Que es diferente del poder de jurisdicción en la iglesia, ¿no? Que es el poder de gobierno. Entonces, el poder de gobierno no se da a cualquier obispo de manera indistinta, ¿no? El obispo, cada obispo sacerdote recibe el poder de jurisdicción según la misión que recibió de la Santa Iglesia. Entonces, por ejemplo, el obispo diocesano recibió el gobierno de su diócesis, ¿no? Pero el gobierno está restricto al territorio de su diócesis, ¿no? Él no gobierna la diócesis del otro, ¿no? Si es un poder de jurisdicción, ¿no? Entonces de gobierno. Pero fuera del poder de gobierno, él también tiene como ordenado, entonces el poder de orden, de celebrar, por ejemplo, el sacramento de la ordenación. Bueno, obviamente que en la iglesia existen leyes, ¿no? Entonces, porque esos sacramentos tienen que ser conferidos al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces, no pueden ser dados como sea, ¿no? Es necesario seguir una orden que la iglesia da. Entonces, existen leyes que van a decir qué obispos pueden ordenar, no pueden ordenar, en qué circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la Fraternidad San Pedro, por ejemplo, es una sociedad clerical, entonces, formada por sacerdotes, pues de derecho pontificio, una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio. Entonces, eso hace que el superior de la fraternidad sea nuestro ordinario propio, ¿no? Entonces, nuestro ordinario propio no es tal el obispo del lugar, aunque sí estamos, por el hecho de que estamos en una diócesis, trabajando y ejerciendo una diócesis, sí tenemos, sobre todo en nuestro apostolado, ¿no? Estamos bajo también la dependencia del obispo del lugar, pero nuestro ordinario propio es nuestro superior, ¿no? Pero nuestro superior no es un obispo, entonces él no puede conferir a nadie la orden sacerdotal, porque no tiene la consagración episcopal, ¿no? Entonces, siempre tenemos que invitar un obispo, ¿no? Obviamente que
que está en comunión con la iglesia, que está en plena comunión con la iglesia, con el Papa, para poder ejercer o conferirnos la ordenación sacerdotal. Entonces, también son dos poderes distintos, ¿no? El de ordenación, ¿no? Que el obispo tiene en virtud de la consagración que recibió, y el de gobierno que cada uno recibió según la misión que tiene de la iglesia. Perfecto, me encantó esa respuesta. Ahí la distinción de los poderes del obispo. Algo que quería preguntarle, de los elementos de las ordenaciones, bueno, hay dos, si no me equivoco, los que van a ser ordenados, hay un momento en el cual ellos están en el suelo, ¿correcto, padre? Sí. O eso, ¿verdad? ¿Eso es al principio? ¿Cuándo sucede eso? La postración. Entonces, esa postración se hace antes del rito de la ordenación. Es como así que los candidatos son llamados, porque, bueno, todo empieza en el medio de la misa, poco antes de cantar el evangelio, entonces, de la misa, cuando el arcediago, frecuentemente es el que hace la función de presbítero asistente ahí, llama a los candidatos a la ordenación, llama a cada uno por su nombre y cada uno tiene que contestar adsum, que es decir, estoy presente, ¿no? Presente en latín. Y después de llamados, entonces, hacen la postración, y solamente después de la postración es que siguen todos los ritos de la ordenación, ¿no? Como que es una preparación última, ¿no? a la ordenación. Perfecto. Eso es la preparación, luego viene la imposición de manos, las palabras de Jesús que las dijo a los apóstoles, se le dicen a ellos. Una parte que a mí me toca mucho es lo de usted dijo, la unción de las manos. ¿Eso lo hacen con óleo, aceite o algo? ¿Le ungen las manos al sacerdote? Sí, esa unción se hace por lo menos en el rito tradicional con el óleo de los catecúmenos. Entonces no es con cualquier óleo, ¿no? Es con uno de los santos óleos que fueron consagrados por el obispo normalmente el Jueves Santo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los santos óleos, pues en el rito tradicional para un sacerdote se utiliza el óleo de los catecúmenos, ¿no? El óleo de crisma solo se utiliza para la consagración episcopal. Es un poco misterioso de por qué utilizamos, ¿no? El óleo de los catecúmenos y no el santo crisma, que es el de los óleos, es el más santo, ¿no? Siempre comprendido como el más digno, ¿no? Pero simplemente porque la función del sacerdote va a ser de bendecir, ¿no? Entonces, el óleo de los catecúmenos tiene esa función de preparar, ¿no? Es una unción que prepara al bautismo, ¿no? Entonces, tiene a ver con el hecho de que el sacerdote él bendice, pero el poder de consagrar, ¿no? Ya ahí asociado al santo crisma, es un poder que es dado al obispo, ¿no? Por eso que si el obispo en su consagración, pues lo ungen con el santo crisma, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí ya, después que sucede eso, ya los candidatos son sacerdotes, entonces. Sí, pues después de la imposición de manos y de las palabras de la pues del rito de la ordenación, sí. Entonces, a partir de ahí, podemos decir con certeza que sí son sacerdotes, ¿no? Excelente. Y entonces la primera misa se celebra ya la próxima vez que sea posible, ¿no? Me imagino yo. Bueno, técnicamente hablando, en ese día los sacerdotes que son recién ordenados pues hacen la concelebración con el obispo, ¿no? En el que ellos dicen junto con el obispo las palabras de todo el canon de la misa y de la consagración. Entonces, en el rito de San Pío V, la forma de concelebrar es esa y nada más existe en ese día de la ordenación sacerdotal, pero consiste en que pronunciamos igual junto con el obispo al mismo tiempo las palabras de la consagración y todas las palabras, ¿no? de la misa del ofertorio en adelante. Qué chévere, perfecto, perfecto, qué bonito. Sí, eso lo había escuchado, que es el único momento ya en la forma tradicional que se hace la concelebración, ¿verdad? Que en la misa nueva la gente está más acostumbrado a verlo, es muy común verlo. Que eso tiene que ser precioso. Y ya ahí tiene las vestimentas puestas también, me imagino. Sí, sí. Dice, ya antes él recibió del obispo, el obispo impone a cada uno, entonces la vestimenta.
¿no? Ujú. Sacerdotal. Qué bien, qué bien. Esta vez ahora en México lo que van a tener es una sola ordenación, ¿correcto, padre? Sí, Una nada sola más de ordenación. nada más de un sacerdote. Perfecto, perfecto. ¿Y está nervioso que usted sepa el sacerdote? El candidato, porque todavía no es sacerdote, es seminarista. Si está nervioso, Sí. bueno, siempre un poco, ¿no? Cuando, cuando vamos a recibir algo que va pues a marcar nuestra vida en adelante, es normal tener un poco, ¿no? Claro, claro. Eso es señal de que sabemos cuál es, que reconocemos la seriedad del asunto, ¿verdad? Si no sí, estamos sí, nerviosos, nos da sí. lo mismo. Es Ya, algo qué bueno. importante, ¿no? No es algo de poca importancia, entonces. Correcto. Y para los que no saben, los que nos están escuchando, esta ordenación va a ser hecha por el cardenal Burke. Sí, mi audiencia lo conoce muy bien. Yo he compartido muchos textos de él aquí en el programa. Y pues eso es un honor porque no es tan solo un obispo, es un cardenal, es un príncipe de la iglesia. Así que eso va a estar muy, muy bonito. Es un regalo que el Señor le está dando a ustedes allá en México este año. Me imagino que así se sienten, ¿no? Sí, sí, es siempre pues es una gracia, ¿no? De poder recibir aquí el cardenal Burke, ¿no? Para la ordenación. Qué bueno, qué bueno. Padre, y después que usted se ordenó, para ir terminando el programa, yo quisiera que me dijera esto. Muy bien. Okay, no, el catolicismo no se trata de sentimientos, ¿verdad? No es que salí de esa misa y no, empecé a caminar más rápido, ahora me levanto mejor, cuando subo las manos el viento se mueve, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de cosas, o me siento más feliz o más triste, pero sí quisiera preguntarle, porque estoy seguro que sí ha habido, ¿verdad? Usted pudo distinguir algo diferente. ¿Nos podría compartir qué hubo diferente luego que sale de ese día de ser ordenado sacerdote para usted, padre? ¿Cómo cambió su vida? Pues como acaba de decir, pues no es una cuestión sentimental, ¿no? Entonces no es, bueno, hace parte de la vida humana también el sentimiento, ¿no? Entonces cuando uno se casa, por ejemplo, sí, hay algo que se siente, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo, sí, pues es la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que recibimos y del deber, ¿no? Que vamos a ejercer. Entonces, antes de la ordenación, bueno, ahí es más de la ordenación diaconal, ¿no? Anterior, pero todavía estamos en el proceso de discernimiento vocacional, ¿no? Entonces, en ese momento podemos decir, pues, podemos llegar a la conclusión, ¿no? En un momento ahí de nuestra formación en el seminario, que quizás eso no sea nuestro camino y que sí estamos libres, ¿no? Para irse de seminario y volver a nuestra vida, pues, con nuestra familia. Pero ya a partir de ese momento, sí, ya es algo que asumimos, ¿no? Para nuestra vida. Entonces, no podemos simplemente llegar y decir, pues, ya me voy, ¿no? Entonces, pues es esa responsabilidad, pues la certeza a través del llamado del obispo que sí, Dios nos llamó para ese estado, entonces ahí tenemos, y que ahora hay que perseverar, ¿no? Y que sí habrá obstáculos, pero bueno, Dios va siempre a estar con nosotros y es esa confianza en Dios que tiene que estar, ¿no? Exacto. Padre, y ahora, ¿verdad? No sé si tal vez, ¿verdad? La audiencia, yo sé que a nosotros nos ven sacerdotes, pero yo sé que también nos ven seminaristas porque me han escrito y sé que nos ven de seminarios también. Inclusive nosotros fuimos invitados a un seminario a dar una charlita o así por la internet. ¿Qué le puede decir a los seminaristas? Bueno, no quisiera decirle, bueno, sí, a los seminaristas. ¿Qué le puede decir a los seminaristas que todavía no han sido ordenados? ¿Qué consejo les puede dar para que puedan perseverar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Bueno, hay que decir, pues, obviamente que están en proceso de discernimiento, ¿no? Y que sí es posible como tal de que se pueden ir de seminario, pero hay siempre que pensar que si uno se va de seminario, pues tiene que ser por un motivo, tiene que ser algo racional, ¿no? Y que tiene que tomar con seriedad, ¿no? Y con la ayuda de su director espiritual, ¿no? Sobre todo, ¿no? No es algo, no tenemos que
como desanimarnos y dejar todo nada más por un problema, no sé, sentimental o una situación, ¿no? que pasó, ¿no? Como decía San Ignacio de Loyola, entonces cuando tomamos una decisión, esa decisión tenemos que tomarla en la seriedad, ¿no? Cuando estamos demasiado perturbados, entonces con algo no es el buen momento, ¿no? Para tomar una decisión que va a cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, pero que sí, si Dios los llama a la vocación, pues a la vida sacerdotal, pues sí, hay que decir que vale la pena, ¿no? Como hacer la voluntad de Dios vale la pena porque Dios no nos abandona, ¿no? El fin último de nuestra vida está, pues, en estar con Dios, ¿no? En el cielo. Entonces, todo lo que se hace que no sea para hacer la voluntad de Dios no vale la pena, ¿no? Pero cuando seguimos la voluntad de Dios, siempre la recompensa es la más grande, ¿no? Excelente. Padre, ¿qué le podría decir a los que están considerándolo? Yo recuerdo una vez un muchacho que me escribió en el canal y me dijo, Luis, con todo lo que está pasando, la crisis política, financiera, el mundo está patas arriba, las cosas en la iglesia, ¿verdad? Hay mucha confusión. Yo no creo que sea el momento para ser sacerdote. Y yo le contesté al contrario, ahora es cuando más necesitamos sacerdotes y necesitamos sacerdotes santos, eso es lo que necesitamos. ¿Qué le podría decir a esos jovencitos que están allá, que sienten ese llamado, pero no se deciden? ¿Qué les puede decir a ellos? Pues desde un principio, ¿no? de la historia de la iglesia, vamos a ver que pues hubo dificultades, ¿no? Es decir, pues imaginemos las persecuciones, ¿no? De los primeros tiempos, ¿no? Entonces, un sacerdote es alguien que está arriesgando su cabeza, ¿verdad? Arriesgando terminar como mártir, ¿no? Perder su vida y tener que hacer, pues, su trabajo sacerdotal escondido, ¿no? Como oculto, ¿no? Para que no. Entonces, situaciones, o si tomamos el caso aquí de la historia de México, ¿no? La crisis cristera, entonces sí, hay que decir que sí, pues el sacerdocio, pues es verdad que se ejerce siempre, no en un contexto de lucha, ¿no? De combate, pues la iglesia aquí en esa tierra es una iglesia que está militando, ¿no? Que está luchando contra el poder. El sacerdote no es alguien que va a estar tranquilo, sin tener ningún problema y nada, pues es una persona que va a tener que luchar, ¿no? Pues si Dios nos llama al combate, pues vamos a combatir el combate del Señor, cualquier que sea la dificultad o el reto de tiempo, ¿no? Que estamos viviendo, pues es siempre la lucha del Señor, ¿no? Siempre todo se resume en la lucha, como dijo San Pablo, no estamos luchando contra los poderes de este mundo, ¿no? Contra los reyes y emperadores, no, nuestra lucha es contra los poderes de las tinieblas, ¿no? Y los espíritus del malo que están ahí por los aires, ¿no? Así dice San Pablo. Entonces, cualquier que sea la dificultad del mundo en que vivimos, la lucha siempre es la misma, ¿no? Es contra las obras del malo, del maligno. Exacto. Gracias, Padre, por esas palabras. Para aprovechar que lo tengo aquí, gente que nos estén viendo, usted está en Guadalajara, ¿no? Si no me equivoco, sí, sí. En Guadalajara. Que no sepan y estén buscando misa tradicional, misa bien reverente. ¿Dónde ustedes están ahí en Guadalajara? ¿Cómo se llama el lugar? Si acaso tal vez me puede compartir, digo yo, la información y la puedo colocar en la descripción para que la gente entonces los encuentren. Muy bien. Aquí en Guadalajara, pues, tenemos nuestra cuasi parroquia de San Pedro en Cadenas. La sede está en el Templo de Nuestra Señora de Pilar, que se encuentra en el centro de la ciudad, ¿no? Entre la calle Madero y la calle Enrique Díaz Martínez, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Es un templo antiguo y bastante conocido de la ciudad, ¿no? Y nuestra casa se encuentra, pues, en la colonia moderna, aquí en la avenida Enrique Díaz de León Sur, ¿no? Bueno, podemos dar la dirección más correcta para que pongan. Claro, sí. Voy a colocar los enlaces para las personas que estén buscando. También voy a colocar el enlace de acá, de Florida, que tenemos varios lugares que también está la FCSP.
Y yo sé que están en el mundo, ¿verdad? No en el mundo entero, pero en varios lugares también hay presencia. Así que yo voy a colocar la información para los que quieran buscar, que a veces me escriben buscando alternativas. Pues usted sabe, padre, la crisis que tenemos en algunas parroquias y pues la gente está buscando reverencia, está buscando orden y definitivamente las parroquias de ustedes proveen eso. Y pues eso es algo que tenemos que recuperar en la forma ordinaria y en la forma extraordinaria, ¿verdad? Como le llaman al rito tradicional, que se palpa completamente. Y yo creo que esa es la idea, de que ustedes existan y el Espíritu Santo haya permitido que el rito, ¿verdad? Bueno, el rito no, bueno, sí, la forma, el rito tradicional continúe y no se va a ir porque es obra de Dios. Es para mantener el enfoque. Independientemente de la forma donde estemos, yo nunca he dicho nada malo en contra de la misa nueva, pero pues si se ha perdido el enfoque, a veces cuando hay una parroquia tradicional cerca o el padre decide abrazar esa tradición, termina impactando todo en la parroquia, incluyendo hasta la forma ordinaria, porque yo lo he visto con mis ojos, parroquias que celebran las dos y uno ve la diferencia del cielo a la tierra, cómo la gente empieza ya a arrodillarse, a hacer las cosas como deben ser y es bonito, porque el Señor merece mucho más que eso, ¿verdad? Pero nosotros que somos tan poca cosa, no tenemos más nada que ofrecer, ¿verdad? Que esos gestos exteriores que deben ser reflejos de lo que llevamos en el corazón, ¿verdad? Que de ahí que empieza todo. Así que de verdad que busquen esa información y si están buscando a quién donarle, la FSSP, siempre se lo he dicho, la Fraternidad de San Pedro es tremenda apostolado. Si está buscando a quién apoyar financieramente, porque también en estos tiempos tenemos que ser meticulosos donde, ¿verdad? Colocamos el dinero y pues ellos sí lo van a utilizar para lo que es. ¿Algo más que quiera añadir, padre, para concluir? Pues de nuevo le agradezco la oportunidad, ¿no? De poder pues hablar aquí de la ordenación sacerdotal, pues siempre pues una gracia, ¿no? Para los que asisten a la ordenación, ¿no? Porque ahí ve cómo es que la iglesia necesita, ¿no? Nuevos sacerdotes, ¿no? Que el sacerdocio fue instituido en orden, ¿no? Al bien común de la iglesia, siempre hacia el gobierno de la iglesia, ¿no? Es algo que la iglesia necesita, así como un país, por ejemplo, necesita, ¿no? Tener su gobierno, ¿no? Entonces, para que la iglesia cumpla su misión de enseñar y de santificar, entonces necesita sacerdotes, ¿no? Entonces, la oportunidad para que podamos, pues cada uno de nosotros valorar más, ¿no? Lo que recibimos de Dios por su iglesia. Amén, amén, excelente. Pues padre, yo no me puedo ir sin que nos dé la bendición a mí, a los miles que van a estar viendo el video, así sea por cámara, pero... Muy bien. Les daré la bendición. Sí, Señor. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Gracias, padre, de verdad que sí, de verdad que les deseo lo mejor. Creo que lo voy a conocer en persona, si Dios quiere, cuando esté por allá en junio. Y pues nos estaremos viendo, si Dios lo permite. Si no hay nada más que añadir, como siempre me despido, ¿verdad? Pidiendo de la Virgencita, ¿verdad? Pidiendo que ella ruegue por nosotros. Así que, Santa María, ora pro nobis. Que el Señor lo bendiga, padre. Gracias. Gracias. Dios bendiga igualmente.